titulares. El Ministerio de Energía anunció que los apagones continuarán en todo el país, excepto en hospitales y unidades educativas. Defensa de Jorge Glass solicita la revocatoria de la autorización judicial que permitiría la extracción de información de los equipos tecnológicos del ex vicepresidente. Lluvias se intensificarán en todo el país a partir del 17 de abril, según pronóstico del INAMI. Y en las noticias del mundo, la moderna infraestructura de Dubái afectada por inundaciones tras inusuales lluvias. Buenas tardes, amigos en casa, gracias por acompañarnos. El Ministerio de Energía y Minas dispuso que se mantengan los cortes de luz a escala nacional. De momento iniciamos en exteriores con Cristian Arias, quien nos comenta que la crisis energética agrava aún más los temas de inseguridad que afronta la urbe porteña. Cristian, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, María José. Efectivamente es el tema del corte de energía, la falta de abastecimiento de energía eléctrica que también complica la situación de seguridad acá en Samanes 1. Se registró un robo, ellos llegaron, hay un video tomado por cámaras de seguridad que muestra el instante en el que llega un vehículo y con sujetos se acercan a la puerta de este domicilio. Esta puerta es forzada, es abierta y los delincuentes ingresaron al domicilio. Robaron algunas pertenencias y tuvieron todo el tiempo del mundo de irse. Ahora, el domicilio estaba solo, sí. ¿Por qué? Porque la familia decidió ir a dormir a otra casa, porque al no haber energía eléctrica, no tenían aire acondicionado y buscaron dormir donde un familiar. Situaciones parecidas relacionadas con la suspensión de energía que no les permite tener la alarma comunitaria funcionando, conspiran también para la seguridad. Tendremos un informe conversando con la gente, quienes viven acá y están enfrentando este problema, nos han dado sus quejas, lo que están sufriendo, lo que les está complicando la situación de seguridad en esta urbanización. Con ese reporte estaremos retomando el contacto más adelante, por ahora regresamos a estudios. Muchas gracias, Cristian, y así es, ya más adelante estaremos retomando la comunicación para que tú nos sigas informando. Y ahora pasamos a Manabí para contarles también que las Fuerzas Armadas localizaron una pista clandestina. De forma breve nos enlazamos con nuestro compañero Willy Quinde para que nos informe. Adelante, compañero, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, María José. Efectivamente, estamos ubicados en Puerto Cayo, parroquia Puerto Cayo, perteneciente al cantón Jipijapa, donde se va a inhabilitar una pista clandestina que sería utilizada para el tráfico de drogas en este sector. Aquí habrían aterrizado aeronaves para trasladar alcaloide a otros países, tanto de Centroamérica como de Europa. En tales casos, las investigaciones de los señores de las Fuerzas Armadas llegaron justamente hasta este sector. Vemos en estos momentos que se está colocando un tipo de explosivos que van a inhabilitar esta pista. En breves minutos harán las detonaciones acá, detonaciones controladas, por supuesto, por parte de los señores de las Fuerzas Armadas. Tiene algo de particular esta narcopista, tiene aproximadamente 1 kilómetro de largo y aproximadamente unos 100 metros de ancho, y está muy cerca al mar. El mar está muy cerca aquí, tiene incluso un camino hacia el mar, y por ahí también se habría enviado droga vía marítima. Todos estos detalles los vamos a tener en breves minutos también con el jefe de las Fuerzas Armadas que está en este lugar, para que nos dé a conocer mayores detalles sobre el hallazgo de esta pista, y en estos momentos pues que va a ser inhabilitada acá en este sector. Vamos con usted, María José, para que continúe. En breves minutos estaremos haciendo el llamado correspondiente para nuevamente estar con la información desde este lugar. Adelante. Muchas gracias, Willy, y así es, nosotros estaremos pendientes para más adelante retomar la comunicación. Amigos televidentes, desde estudios continuamos con más.
Y mucha atención porque esta madrugada el Ministerio de Energía confirmó que los cortes de luz continuarán en el país. Esto después de que el primer mandatario, Daniel Noboa, indicara que no habría apagones esta semana. Revisemos. Esta investigación no va a descansar. Ya hemos presentado a Fiscalía y el CIES está trabajando en eso. Toda persona involucrada será considerado no solo traidor a la patria, sino una amenaza a la seguridad nacional. Nadie a mí me va a cuentear en el último segundo de que tenemos que darle 5 horas de apagón a Guayas. Nosotros no vamos a dar más apagones esta semana. Eso lo hemos tomado como decisión. Contrarrestar el accionar de estos miserables, nosotros cubriremos el 50% de la planilla eléctrica de los hogares del mes de abril. Pese a que estas fueron las declaraciones más recientes del presidente Daniel Noboa emitidas este último martes, el Ministerio de Energía confirmó en las primeras horas de este miércoles que los apagones continuarán en todo el territorio nacional y ahora tendrán una duración más larga. A través de un comunicado, dicha cartera de Estado indicó que ya se recabó información real de la actual y crítica situación que atraviesa el país en materia energética, emitiendo la disposición de que los cortes de energía se mantengan a nivel nacional, excepto en los hospitales y unidades educativas. Ante el estado de emergencia en el sector eléctrico, se emitieron los cronogramas de los racionamientos dependiendo de la empresa. El ministerio mencionó también que se realicen los mantenimientos respectivos para superar la crisis, aunque el gobierno no precisó cuándo será el fin de dichos cortes, y el ministro encargado manifestó que no habrá soluciones fáciles a corto plazo. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Y mucha atención porque ante la situación de la crisis energética que vive el país, el presidente de la República, Daniel Noboa, suspendió la jornada laboral para el 18 y 19 de abril, tanto para el sector público como privado, pues durante estos días se efectuarán mantenimientos en las plantas eléctricas. Los horarios que serán inamovibles serán informados hoy a las 5 de la tarde. Noboa, a través de un comunicado, señaló que presentaron una denuncia por paralización del servicio público contra 22 saboteadores tras una investigación preliminar que señala que funcionarios de alto nivel de la cartera de Estado, incluida la ex ministra Andrea Arrobo, ocultaron intencionalmente información crucial para el funcionamiento del sistema eléctrico del país. Y en otra información, el INAMI advirtió que desde la 1 de la tarde de hoy, miércoles 17 de abril, hasta las 10 de la noche del domingo 21, se espera un aumento de lluvias, tormentas y vientos en todo el territorio nacional. Las provincias de la costa que se verán afectadas por el temporal serán Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos y El Oro, mientras que en la sierra las precipitaciones tendrán mayor intensidad al noroccidente de Imbabura, Pichincha, Bolívar. Por su parte, en la región amazónica serán Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Morona, Santiago. Con el objetivo de evitar el análisis de la data de los dispositivos móviles incautados al ex vicepresidente Jorge Glass, su abogado solicitó a la Corte Nacional de Justicia la revocatoria de la autorización judicial que permite la extracción de la data de los equipos tecnológicos. La defensa argumenta que luego de que un tribunal declarara que la detención de Glass fue ilegal y arbitraria, las pruebas obtenidas también lo serían. Mientras tanto, solo 9 de los 33 representantes miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, asistieron a la reunión virtual este martes. El principal ausente fue el primer mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa. Fue una convocatoria extraordinaria por parte de la Cumbre Presidencial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que apenas reunió a 9 jefes de Estado de los 33 miembros. El principal ausente, y también señalado, fue el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien envió como representante a la canciller Gabriela Sommerfeld. En la reunión virtual, Andrés Manuel López Obrador aprovechó para reiterar sus exigencias ante la Corte Internacional de Justicia y también para dejar en claro que no bastarán unas disculpas para soslayar este conflicto diplomático. Una expulsión de Ecuador de Naciones Unidas
en tanto no haya una disculpa y un ofrecimiento de no repetición, de nunca más volver a hacer una canallada como la que nos tiene aquí reunidos. Lo segundo, que también es muy importante, es que se defina un procedimiento a partir de este caso. A las palabras de AMLO se sumaron todos los representantes presentes, incluso Gustavo Petro, presidente colombiano. Recordó la suspensión de la reunión que se llevaría a cabo en la frontera entre él y el presidente Daniel Noboa. El mundo que estamos viviendo en este momento no parece ser un mundo democrático. Parece ser un mundo que da pasos cada vez más grandes, agigantados hacia la barbarie. Lo que ha sucedido con Ecuador es parte de eso, barbarie. No se puede denominar de otra manera. Comparativamente no es igual a lo que sucedió con la embajada de Irán o a lo que está sucediendo con Gaza. No es comparable, pero tiene que ver con lo mismo. De los 9 representantes presentes, todos coincidieron y apoyaron la petición de Andrés Manuel López Obrador, aunque para el actual mandatario ecuatoriano ya habría una solución. Invitaré al presidente Obrador a comer un ceviche. Probablemente lo hagamos junto a unos tacos y hablaremos. Al finalizar la convocatoria, Xiomara Castro, presidenta de Honduras y también presidenta de la CELAC, ratificó el compromiso de los países que integran esta cumbre presidencial y además instó al gobierno ecuatoriano de devolver a Jorge Glass a la embajada mexicana, además de proveerle el salvoconducto para el debido asilo político en México. Ligner Mendoza, Noticias Oromar. Por su parte, el gobierno venezolano informó que cerró sus sedes diplomáticas en Ecuador tras el asalto a la embajada mexicana. He ordenado cerrar nuestra embajada. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el martes el cierre de las sedes diplomáticas de su país en Ecuador, casi 2 semanas después del asalto de la policía de ese país a la embajada de México en Quito. Las fuerzas de seguridad asaltaron esa embajada el 5 de abril para arrestar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción y a quien el país norteamericano había otorgado asilo político. Tenemos un encargado de negocio, el profesor Pedro Sazón, y desde aquí le doy la orden que prepare todo, cierre, se regrese hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador. Glass, que fue vicepresidente entre 2013 y 2017, debía cumplir 8 años de prisión por condenas previas en 2 casos de corrupción. Luego de 5 años preso, salió de la cárcel en 2022 tras una cuestionada medida cautelar y debía presentarse periódicamente ante las autoridades. Ahora está detenido en una cárcel de máxima seguridad en el puerto de Guayaquil. El asalto a la embajada provocó protestas internacionales y llevó a México a romper relaciones con Ecuador. Pasamos a revisar otros temas y es que con 8 votos a favor, la Comisión de Fiscalización califica la solicitud de juicio político contra el exministro del Interior Juan Zapata, a quien apuntan por la inseguridad en el país durante su gestión. Y pasamos a hablar del caso Plaga porque el Pleno del Consejo de la Judicatura suspendió a 2 servidores judiciales por 3 meses. La medida incluye la suspensión de sus salarios. En este sentido, se trata de Franklin Edmundo T., juez de la Unidad Judicial del Cantón Pasaje, provincia de El Oro, y Gary Fabricio P., secretario de la Unidad Judicial del Cantón Paján en la provincia de Manabí, ambos investigados por presunta delincuencia organizada. Según el organismo, los funcionarios habrían cometido infracciones graves y gravísimas previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial.
Y este miércoles a las 14:45 se desarrollará la audiencia de casación de Freddy Carrión, exdefensor del pueblo. Así lo informó su esposa, quien además denuncia, mucha atención, presuntas irregularidades en el proceso por parte de jueces. El día miércoles 17 de abril de 2024 a las 2:45 nos han convocado a la audiencia de casación de Freddy Carrión. Recordemos que él ya tiene que salir libre el 16 de mayo del 2024, que ha pagado una condena anticipada, que ha pasado 3 años caducada la prisión preventiva y hay nuevas irregularidades en este caso por los jueces de la Corte Nacional. Por último, han conformado este tribunal con jueces temporales. Figura totalmente inconstitucional e ilegal. Hemos solicitado en enero de este año que nos confieran copias certificadas para poder ejercer la defensa y nos han contestado que no nos las van a entregar sino mañana, el momento de la audiencia. Así garantiza la Corte Nacional los derechos de los procesados. ¿Quiénes son estos 11 jueces que participan en el recurso de casación de Freddy Carrión? Luis Adrián Rojas, Bayardo Espinosa, Rita Bravo, Pablo Loaiza, Hipatia Ortiz, Fernando Con, Mónica Heredia, Gabriela Mier, Carlos Pasos, los nuevos temporales, Marco Rodríguez Mongón, Manuel Cabrera Esquivel. ¿Qué pretenden estos nuevos jueces temporales en el caso de Freddy Carrión? Lo que pretenden es dejar en firme y ratificar la ilegal sentencia que le dieron los jueces titulares en contra de Freddy. ¿Para qué? Para ganarse un puesto de juez titular, ¿a costa de qué? De la inocencia y de la libertad de Freddy Carrión. En otro tema, dirigentes de la transportación del Guayas rechazan la tarifa propuesta de 45 centavos por cuanto consideran que no es técnica y obedece a cálculos políticos. Además, señalan que se pretende imponer un sistema de recaudación durante 20 años sin que haya sido sometido al análisis y consulta de los transportistas. Nosotros proponemos que nos ayuden con la tarifa técnica, que es lo que nosotros necesitamos, y nos ponemos en los zapatos de los guayaquileños y sabemos que no nos pueden pagar la tarifa técnica, pero lleguemos a un consenso donde los guayaquileños sean beneficiados y los transportistas ya no sean abusados, porque realmente somos abusados a diario sin la tarjeta de recaudo. ¿Por qué la tarjeta de recaudo no estamos de acuerdo? Porque ellos vendrían a hacer una especie de liquidación y ya sabemos cómo trabajan los consorcios, ellos no les dan cuentas a nadie y nosotros somos un gremio bastante golpeado que lo que quieren hacer es seguir abusando de lo mismo. Esta empresa empezó desde cero, simplemente se unió, hizo un consorcio, ellos hicieron un estudio donde decían que vamos a hacer 2.500 transportistas, 500 pasajeros, vamos a recaudar tanto que ellos van a recaudar alrededor de 100 millones mensuales y nos vamos a ganar el 10% y de allí entra una empresa en un fideicomiso y a ellos les prestan 25 millones de dólares y ellos están trabajando con esos 25 millones de dólares. ¿Pero qué invirtieron? Nada. (12:19), amigos televidentes, y antes de irnos a nuestro primer corte comercial, yo les tengo una excelente recomendación. Pon los pies sobre la tierra y libérate de conexiones costosas y lentas con Fibra Max. Disfruta una potente cobertura en toda tu casa con Wi-Fi 6 y 500 megas de velocidad por solo $17,50 mensuales. En Fibra Max, cada día somos más los fanáticos de la velocidad y el ahorro. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Fibra Max. Momento de irnos a nuestro primer corte comercial. Enseguida retornamos con más noticias. (12:24). Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos informando y en este sentido les contamos que se suspendió la consulta popular y el referéndum en México e Israel. Además, existe preocupación por la jornada de votaciones en medio de la declarada emergencia eléctrica. Los informes técnicos recomiendan al Pleno no realizar elecciones o suspenderlos por los temas de seguridad. Lo adelantó la presidenta del CNE en un conversatorio con medios de comunicación y luego en una sesión del Pleno se resolvió. Las votaciones para la consulta popular y el referéndum no se realizarán en Tel Aviv, Israel, de la circunscripción de Europa, Oceanía y Asia.
considerando la situación actual de la zona electoral Tel Aviv-Israel, así como las medidas que rigen en ese país adoptadas por su gabinete de emergencia. Conforme lo señala la comunicación de Cancillería, se evidencia la imposibilidad de desarrollar la jornada electoral. Tampoco se llevará a cabo el sufragio en las zonas electorales de Ciudad de México y Monterrey en México, pertenecientes a la circunscripción de Latinoamérica, el Caribe y África. Puesto que las transferencias de los fondos adicionales requeridos por la Cancillería para reforzar la seguridad en estos recintos requiere por lo menos 8 días laborables para que lleguen a su destino. Es decir, no llegarían en los tiempos previstos. Pero no es la única preocupación a menos de una semana de las votaciones, proceso que se realizará en medio de una emergencia eléctrica declarada. Sobre este punto, Atamaint manifestó que se ha contactado con autoridades del gobierno. Lo que han comentado es que ellos garantizan que el día domingo de las elecciones no habrá ningún corte de energía eléctrica. En este contexto, la titular del organismo electoral anunció que mantendrá una reunión con funcionarios del Ejecutivo con el fin de garantizar el servicio para la jornada del 21 de abril. Asimismo, que trabajan en planes de contingencia. Tania Loor, Noticias Oromar. La campaña electoral ha pasado casi desapercibida en el país. Solo el presidente de la República, Daniel Noboa, y su movimiento político han recorrido cantones para motivar el voto. Es una campaña atípica que empezó el pasado 7 de abril y a pocos días de concluir ha pasado prácticamente desapercibida. Las 12 organizaciones políticas y sociales que se inscribieron para promover el sí o el no a las 11 preguntas planteadas para la consulta popular y el referéndum hacen pocas actividades. De hecho, solo el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional ADN, pese a que no tiene personería jurídica, ha estado visitando cantones y barrios para motivar el voto. En los recorridos en los que hay poca militancia, participan asambleístas y dirigentes que exponen el contenido de las preguntas y piden votar por el sí, mientras recogen firmas para inscribir al partido. Eso se suma a la vocería del presidente Daniel Noboa, quien aprovecha sus actividades de agenda en territorio para referirse a la cita en las urnas. Por el no, en cambio, hasta el momento se ha organizado apenas una marcha, la que se realizó el último lunes en Babahoyo, provincia de Los Ríos, convocado por el Frente por el No a la Consulta Popular, que integran el Movimiento Unidad Popular y la Unión Nacional de Educadores. El mencionado mitin salió en la mañana y recorrió las principales zonas del norte y centro de la ciudad. Los asistentes gritaban a viva voz no y 11 veces no. En otras, en cambio, se expresaba el rechazo a las preguntas D y E del referéndum que hablan sobre el arbitraje internacional y el contrato laboral por horas. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Ahora revisemos de qué tratan las 3 primeras preguntas de la consulta popular. Nuestra compañera Yanis Andrade nos prepara un análisis. Control de armas, incrementó en las penas en ciertos delitos, el destino de los bienes ilícitos y judicaturas especializadas en materia constitucional son tan solo algunos de los ejes de las 11 preguntas de la consulta popular, las cuales están divididas en 6 para consulta popular y 5 mediante enmiendas constitucionales. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Ismael Quintana, penalista, aseguró que la medida ya está vigente. Artículo 26 de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, por lo tanto, aunque digamos sí o aunque digamos no, eso ya está vigente. Tanto está vigente que usted sin estado de excepción tiene todavía militares haciendo control fuera de las cárceles. ¿Por qué? Porque por disposición de la Corte se tenía que haber aprobado la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza para atender estas cuestiones. Por su parte, la segunda pregunta de la consulta popular dice lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos, actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? Pero
¿Esto acaso significaría la disminución de la criminalidad? Desde ningún punto de vista técnico, el incrementar penas a ciertos delitos va a hacer que el índice de criminalidad vaya a disminuir. Para Walter Vélez, constitucionalista, esta pregunta debería ser complementada con otras propuestas. Aunque yo considero también que no es tanto de los años de pena, más bien está con el cumplimiento de la pena. En países incluso como los Estados Unidos, que tienen cadena perpetua, ni aún allí bajan los índices de criminalidad. Por lo tanto, no está en los años, sino en el tipo de cumplimiento de la sentencia. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Que las cárceles deben ser de acuerdo al tipo de delito fue parte de lo que contestó el constitucionalista Vélez. No obstante, el penalista Ismael Quintana cuestiona consultar a los ecuatorianos sobre esta pregunta. Ya está en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces sí llama la atención que en presidencia se haya tenido poca prolijidad de al menos revisar si lo que se quería plantear ya estaba vigente. Estas son tan solo 3 de las 11 preguntas que se plantean en la consulta popular. Sandrade, Noticias Oromar. Seguimos revisando las interrogantes y ahora pasamos a analizar las preguntas 4, 5 y 6. Que el COIP diferencie de otros delitos la tenencia y porte de armas y municiones que son de uso exclusivo de la fuerza pública, es lo que plantea la cuarta pregunta de la consulta popular, propuesta por el primer mandatario Daniel Noboa. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Walter Vélez, constitucionalista, explica la diferencia entre el armamento de uso civil y el de dotación de los uniformados. Se quiere hacer ahora es diferenciar qué tipo de armas son las que están permitidas para el uso civil. Desde las 9 milímetros hacia arriba serán uso exclusivo de estas entidades, pero de 9 milímetros hacia abajo serían las armas de uso civil. Es importante conocer esta diferencia en el marco del contexto actual del país. Nuestra sociedad, antes de usar armas, tiene que ser educada. Reeducada, diría yo, Rema, y usar armas ahorita sería aumentar el peligro. La quinta pregunta de la consulta plantea lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? Sin embargo, ya el 12 de julio de 2023, la Corte Nacional de Justicia aprobó una resolución que permite a los policías y militares utilizar armas, municiones y explosivos incautados en operativos policiales. ¿Estaría de más este planteamiento o qué se busca con el mismo? La pregunta ahora es que dice de manera inmediata. Entonces, con esto simplificamos el procedimiento. Simplificar procedimientos en la ley de extinción de dominio es lo que se pretende con la sexta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, propietario de los bienes de origen ilícito, injustificado, simplificando el procedimiento de la ley orgánica de extinción de dominio conforme el anexo de la pregunta? Sí es necesario, por supuesto que sí, que el Estado expropie estas propiedades, pero hay algo incompleto. Hay que especificar el uso. ¿Qué uso se le va a dar? ¿En beneficio de qué? De la sociedad. La persona que haga uso indebido de esos bienes tiene que ser sancionado severamente. ¿Servirán estos planteamientos en la generación de políticas sólidas y efectivas? Yanis Andrade, Noticias Oromar.
12 horas con 42 minutos, amigos televidentes, y en este momento retomamos la comunicación con Willy para conocer más de los trabajos realizados por las Fuerzas Armadas justamente para deshabilitar una pista clandestina. Adelante, compañero, te escuchamos. Muchas gracias, María José. Así es, retomamos el contacto, la señal desde acá, desde el lugar de los hechos, en esta pista clandestina que fue descubierta por las Fuerzas Armadas, en especial las Fuerzas Aéreas que operan en nuestra provincia de Manabí. Vamos a dialogar con el coronel Carlos Llanes, jefe comandante del ala de combate número 23 en la provincia de Manabí, para que nos dé a conocer un poco más las características de esta pista y cómo así ustedes lograron identificar esta pista clandestina, coronel. Buenas tardes. Buenas tardes, reciban un cordial saludo de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea y el Comando Operacional número 5, quienes tenemos la tarea de descubrir, analizar y inhabilitar este tipo de áreas. Esta área fue descubierta en los vuelos cotidianos que nosotros realizamos de reconocimiento y vuelos normales. Se logró identificar esta área, la cual luego se lleva a un estudio técnico de pilotos y técnicos en aeronáutica para determinar si el área es o no preparada para utilizar en operaciones aéreas ilícitas. Más o menos los narcos utilizan este tipo de pistas. ¿Cuáles son las características de las pistas que ellos necesitan y cuáles son las características de esta pista? Bueno, las áreas que ellos necesitan para un área preparada para una avioneta de bajo performance es mínimo 300 metros para aterrizar y unos 500 metros para despegar. Las características de esta área, tenemos 600 metros de largo por unos 50 metros de ancho, lo cual la superficie está compacta y eso es algo propicio para utilizarla como pista clandestina. ¿Ustedes no tienen información que esta pista haya sido utilizada para el tráfico de drogas? ¿Eso no tienen de información o sí ha sido utilizada? No hemos tenido información de esta área. No se descarta porque esta área sí es un área en la cual existió en los años anteriores el uso de áreas preparadas para hacer pistas clandestinas. Y aquí el procedimiento fue justamente inhabilitarla. ¿Cómo se hizo ese procedimiento? Porque vimos 2 explosiones controladas, ¿no? Sí, nosotros inhabilitamos utilizando maquinaria pesada y también con explosiones controladas, la cual tiene el propósito de debilitar la superficie, no solamente en hacer zanjas, sino ya prácticamente estructuralmente la superficie quede ya inoperativa. Es decir, no van a poder habilitar nuevamente estas pistas. De poder van a poder y habilitarla, pero van a demorar más tiempo. Con estas explosiones controladas se demora un poco más porque tendrán que compactar un poco más la superficie. Muchas gracias, coronel, ¿no? A la orden. ¿Cuántas pistas nos recuerdan para nuestros televidentes ustedes en Manabí ya han logrado inhabilitar? En el año vamos 4. 4 sí, pistas, 4 pistas. Sí. Muchas gracias, coronel. Perfecto, ahí está el coronel Carlos Llanes de las Fuerzas Aéreas acá en la provincia de Manabí. Este trabajo importante que han realizado las Fuerzas Armadas en nuestro territorio, acá justamente en Puerto Cayo. Esta pista está entre Puerto Cayos y la playa de San José. Aquí justamente es donde está ubicada esta pista clandestina. Con esta información, María José, regresamos a Estudios Centrales para continuar informando a todo el país. Adelante. Muchas gracias, Willy, por la información que nos proporcionas a esta hora de la tarde. Y bueno, pasamos a Guayaquil, y es que aprovechando la falta de energía y el descuido de algunos moradores de Samanes, delincuentes avesados asaltaron y robaron un domicilio. Retomamos la comunicación con Cristian Arias para que nos siga informando. Adelante, compañero. Gracias, buenas tardes. Estamos en el sector de Samanes 1, donde hay preocupación entre los moradores, hay un hecho delictivo, incremento de la delincuencia. Está registrado en cámaras de seguridad, si nos ayuda la producción rodando las imágenes, el momento en el que llegan a un domicilio, abren la puerta y cometen un robo. A esto se suma el tema de los cortes de energía, que ha traído incomodidades, hogares y familias que no han podido dormir durante la madrugada, y de pronto también la oscuridad de algunos sectores facilita el accionar de los delincuentes. Mientras revisamos algunas imágenes, vamos a conversar con las personas que habitan acá, que obviamente prefieren mantener en reserva su identidad, precisamente por el temor a las represalias y las acciones que toman estos delincuentes. ¿Qué es lo que se conoce de lo ocurrido en este domicilio que ha sido el blanco de un asalto? Muy buenos días. Bueno, de lo que conocemos es que estos delincuentes
aprovecharon el tiempo de que las puertas están abiertas, porque lamentablemente la exigencia del municipio nos pide que las puertas se comiencen a cerrar a las 8 de la noche. Estos delincuentes entran 7:49 de la noche, por puertas abiertas ingresan, estruchan la casa de manera habitual, jalan la puerta, rompen la seguridad del motor e ingresan con sábanas directamente a robar en la casa, que quizás han estado pendientes porque ya en días anteriores, cuando se va la luz, hemos tenido visitas de motos tomándonos fotos a las casas, tomándoles videos con celulares en moto, recorriendo los sectores, me imagino, para ver qué casa está para poderlas robar. Cuando se va la luz, algunas familias optan por ir a la casa de un familiar por aquello del calor que no se soporta y de pronto el domicilio queda solo. ¿Usted cree que eso puede ser aprovechado por los delincuentes? Mire, lamentablemente Samanes 1 ha sido el más afectado en este tema de cortes de energía. Los tenemos en la mañana, lo tenemos en la madrugada. Lo tenemos justamente 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Imagínense en hora de que los niños se levantan, que se alimentan, que no se puede ni cocinar. Las personas deciden irse a otros sectores, están brincando de sector en sector, en el sector donde todavía hay luz para poder llegar por el tema que no se soporta, el calor que no se soporta. Y durmiendo como Dios la trajo al mundo. Imagínense, peor aún, estamos en la noche, 1 a 3 de la mañana, cuando uno está recién cogiendo el sueño, tener que coger y estar sin energía eléctrica. Toda la comunidad el día de hoy no pudo dormir. ¿Por qué no hemos podido dormir? Primero, porque nos roban. Segundo, porque en el momento que no hay luz, no tenemos cámara, no tenemos alarma comunitaria, no tenemos cómo comunicarnos. No hay nada. No hay absolutamente nada. O sea, el tema de la energía termina conspirando para la seguridad también. Estamos en tinieblas, esto es peor de lo que estamos. Hemos retrocedido más de 20 años con cortes de energía y con la delincuencia, siendo ahora, Samanes 1, pedimos que nosotros pusimos las puertas, porque se había convertido en una zona roja. Esto con un esfuerzo propio de la comunidad. Este fue esfuerzo de cada uno de nuestros vecinos, pudiendo poner. ¿Y qué es lo que pasa? Que vienen, perfecto, nos dieron una ordenanza, ok, pero con una exigencia de que se comience a cerrar a las 8 de la noche. O sea, que al ladrón le decimos, ¿sabe qué, señor ladrón? Venga a robar a las 8 de la noche, que ya tenemos cerrado, porque en el día tenemos abierto y podemos ser presa fácil. Eso es lo que nos está pasando. Se termina poniendo un horario el delincuente también, ¿no? Es lo que escuchamos de parte de quienes habitan acá en Samanes 1. La iniciativa que tuvieron cuando se organizaron y recogieron sus propios fondos para poner puertas en ciertas calles y limitar el acceso de las personas o la circulación, era con la finalidad de tener mayor seguridad. Lamentablemente esos horarios en ocasiones facilita. El delincuente se aprende el horario también y sabe a qué hora tiene que venir a atacar. Esa es la situación acá en Samanes 1. Ustedes continúan con más información desde estudios. Adelante. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, por acá continuamos desarrollando otros temas, y es que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, clausuró un local de comida china ubicado en Urdesa, al norte de la ciudad de Guayaquil. El restaurante no contaba con las condiciones de salubridad en la cocina y en otras áreas. Los técnicos de la agencia evidenciaron heces de ratones, cucarachas, aves vivas, restos de comida en ollas, sartenes e incluso en el piso y también paredes. Tras la debida inspección, el local fue clausurado hasta que los propietarios corrijan las condiciones higiénicas de dicho establecimiento. Recordemos que en julio del año pasado la ARSA clausuró 4 locales de comida china también en la urbe. Gracias, Naomi. Amigos televidentes, nos despedimos. Ha sido un gusto acompañarlos. Pasen bien.